Pablo Ferrer, soy artista visual, me formé en la Universidad de Chile y dentro de la Universidad de Chile gran parte de esa formación fue con Gonzalo Díaz, cuya muestra nos convoca en esta ocasión. Me convocaron Antonio Echeverría y Sergio Parra para invitarme a hacer una curatoría en torno al archivo de la colección de Il Posto. En un principio la intención era armar algo en torno a la pintura y hubieron varias ideas ahí dando vuelta, pero rápidamente mi interés se dirigió al trabajo de Gonzalo, que había muerto hace poco, y yo tenía en mi poder una serie de libros, de algunos objetos, algunas anotaciones, cosas que Gonzalo me había regalado en algún momento, y pensé que juntando lo que tenía el archivo con esas cosas que yo tenía, y además sumándole el lujo de que tenía una cercanía con su viuda, con Nuri González, que me permitía acceder a algunos de sus materiales de trabajo, libretas, libros. Pensé que era la idea más que podía realizarse de mejor manera. Ahí la primera idea fue hacer algo en torno como a cómo Gonzalo organiza sus materiales. Gonzalo disponía de un rico sistema de organizar sus trabajos en varias áreas, en la retórica, los números, algunas cosas claro, que tenían que ver con la teología, otras cosas con política, etc. Y de esa idea más general, y viendo el espacio que había disponible, fui cercando un poco más el ámbito al campo de los números. Los números y el universo que envuelve, que los involucra, las matemáticas, sistemas de organización, pero centrados más bien en los números. Bueno, he pensado mientras elegía las cosas y planteaba la idea, ¿qué me diría Gonzalo? O sea, lo puedo escuchar perfectamente como diciéndome, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Cómo se te ocurre? Creo que lo hubiera estado de acuerdo, tal vez después de una pequeña explicación. Tal vez me hubiera dicho primero, pero ¿por qué? Ahora, ¿qué hay de mí? Y con Gonzalo conversé muchísimo durante 25 años y compartíamos ciertos campos de interés. Tal vez por eso fructificó por 25 años la conversación. Mi papá es físico y de hecho ayudó a Gonzalo en varios trabajos con la parte científica, por llamarlo así. Y era un tema que a mí siempre me ha interesado bastante, pero creo que intento mostrar lo que a él le interesaba, no lo que a mí me interesaba, y nada de lo que hay acá son cosas que haya puesto yo, pero sí obviamente hay como una manipulación, una organización de las cosas de él, de Gonzalo. Creo que a Gonzalo le interesaban las matemáticas y los números de una manera que yo llamaría estética. Recuerdo que me contaba que su hermano, tiene un hermano que es ingeniero, y que cuando era muy joven lo veía estudiar en una pizarra. Me mostró el lugar, la casa, era la casa de una abuela de Gonzalo,
que les prestaban una pieza bajo nivel en donde estaba este pizarrón y en donde estudiaba su hermano con sus compañeros en ingeniería. Y recuerdo Gonzalo mostrándome ese lugar, recordando eso, y cuando pienso como en todas las veces en que me comentó cosas vinculadas a esta imagen como de los científicos trabajando en la pizarra, o en general de los científicos, creo que había como una especie de fascinación de Gonzalo por una sensación primero estética, de orden, de sentido, de que las cosas en el mundo tienen un orden, tienen un sentido y se organizan de alguna manera. Le fascinaba mucho esa capacidad de la ciencia de poder encontrar esos órdenes, detectarlos, y que ese pensamiento abstracto lograra tener una correspondencia en el mundo real. Digámoslo así, de esta manera, que uno calculara un puente y que el puente no se cayera. Eso le parecía muy sorprendente. A mí también me parece muy impresionante. Yo estudié ingeniería un año antes de estudiar arte y también me fascinaba eso. Aunque creo que evidentemente eso se ve en el trabajo de Gonzalo y eso no se ve en mi trabajo, creo. Hay una diferencia bastante grande entre cómo cada uno le interesaba. Pero veo esa pasión por ese orden. Hay muchos libros de matemáticas en la biblioteca de Gonzalo. Sé que él no se podía mover tan cómodamente haciendo cálculos matemáticos complejos, pero solamente la forma de una ecuación yo creo que despertaba su interés. Lo último que agregaría al respecto es que yo creo que él en arte tenía la ambición de hacer algo exacto como una ecuación matemática. Yo creo que esa era una ambición y creo que eso también afecta, de cierta manera, le da forma a un imaginario y a una estética en su trabajo. En realidad yo, el año 2003 creo, yo egresé de la carrera y Gonzalo me llamó para que fuera su ayudante en la facultad y yo acepté inmediatamente. Ahora, yo ya a esa altura lo había ayudado de alguna u otra manera con algunas obras de él cuando era estudiante. Él ya me había invitado a exponer con él en Matucana 100 cuando yo estaba en tercero o cuarto año, no me acuerdo exactamente. La relación partió como este profesor del que yo había oído muchas historias porque tenía un grupo de amigos que estudiaban arte y que eran mayores que yo, como 5 años. Entonces digamos que estuve como 5 años escuchando historias de Gonzalo antes de entrar a estudiar. Tenía su fama de mal genio, tenía su fama también de prestigioso, de exigente. Era como el aura que lo envolvía. Así que obviamente cuando entré a estudiar era el taller que yo quería tomar. Estando en su taller, en general mi percepción fue que era muy amable y muy simpático. Bueno, tuve la suerte de estar en un curso pequeño, éramos 7 estudiantes y dentro de mis compañeros estaba Jorge Cabiese y Cristian Giovanni, 2 amigos con los que he puesto toda mi vida posterior. Y en ese taller nos reíamos mucho con Gonzalo y también era duro, pero lo tomábamos con humor. Hacía bromas que para alguien pueden ser crueles, pero eran divertidas respecto de los trabajos que hacíamos. Qué sé yo, de repente, ¿de quién es este papagayo? ¿A quién se le dio vuelta el frasco en la sopa de arvejas, me acuerdo? ¿A quién se le dio vuelta el frasco en la sopa de arvejas? Esto está listo para llevarlo a
Alonso de Córdoba, a la galería en Alonso de Córdoba. Así, tenía un montón de bromas que lo dejaban a uno pensando, como... pero en general era una relación cercana. Él llegaba, uno estaba ahí, conversaba un rato. Yo tenía 20 y algo, 21, 22 años, no sé, y como tenía esta como admiración por esta figura como te digo, había escuchado, de la que había escuchado muchas historias, yo creo que trataba de llamar la atención. Trataba de llamar la atención, bueno, con mis comentarios, con mis lecturas, con lo que podía aportar a una conversación, a una discusión, con humor también, pero evidentemente, o sea, lo puedo decir así a esta altura, después de 25 años, que trataba de llamar su atención. Entonces me empezó a pedir ayuda con algunos, y yo en ese tiempo era de los únicos de mi curso que vivía solo. Arrendaba un lugar y vivía solo. Entonces, de alguna forma mi pieza era un lugar de convocatoria para mis compañeros, para los amigos más cercanos. Y en ese lugar carreteábamos, pero también conversábamos, intercambiábamos libros de arte, yo tenía mi taller, escuchábamos música, era como un centro de encuentro. Y Gonzalo iba a mi taller muchas veces a ver mis trabajos o a reunirse con mis compañeros, y nos encontrábamos todos en mi taller, que era mi pieza, donde yo vivía. Tenía esa generosidad de llegar ahí. Entonces, como yo tenía este lugar de encuentro, también tenía estos vínculos con una serie de compañeros de generación. Entonces Gonzalo me pedía que se dio ayuda para montar un trabajo y llegábamos todos, nos pasaba a buscar. Bueno, hay muchas historias divertidas, pero digamos que nos pasaba a buscar, íbamos a ayudarlo, estábamos el día trabajando con él. Y conversábamos harto en el auto, nos reíamos. Era muy divertido el Gonzalo. Tenía un humor muy ácido, muy divertido, era malandra, nos reíamos mucho y al mismo tiempo teníamos mucho tema en común. A mí me interesa mucho la pintura, él también, así que podíamos hablar mucho de pintura. Yo también tenía como un vínculo familiar con la ciencia. Había pasado la infancia en muchos laboratorios con mi papá, laboratorios de física, laboratorios de química que también me entusiasmaban. También tenía cercanía con todos los aparatos técnicos, los microscopios, vasos precipitados, sistemas de... había tenido la suerte de tener alguna especie de laboratorio en mi casa cuando era niño. Entonces teníamos mucho, él tenía todo el recuerdo. El papá de Gonzalo era médico, tenía todo ese imaginario, pero él estudió en el colegio alemán y tenía una imagen muy potente, muy nítida del laboratorio del colegio alemán, con toda la maquinaria y los aparatos técnicos de un laboratorio, con toda la estética alemana de comienzo de siglo. Él no estudió en el comienzo de siglo. Lo que te quiero decir es que estaban ahí todavía esos equipos, con los curas que hacían las clases y tenían estos laboratorios. Hablábamos mucho de música. Me acuerdo que a veces llegaba a la casa, yo estaba escuchando algo y me decía, esto es la fantasía de Mozart. Sí, le decía yo, sí. ¿Quién la toca? Le decía, la está tocando, qué sé yo, Glenn Gould, no sé. Mira, está buena, ya. Tenía mucho oído, reconocía la música que estaba escuchando, intercambiábamos discos, comentábamos, lectura, mucho libro de imagen, de pintura, cosas de ciencia. Había muchos campos como de intercambio con el Gonzalo. Entonces de a poquito esa relación que era como de
de ayudante, se fue transformando más en una relación de amistad. Ahora tengo que decir que fui ayudante de él durante sus primeros años y luego pasé a ser profesor de la universidad y luego entré como a jornada completa como profesor en la universidad. Hice el magíster, instancias en el que él también de alguna forma me impulsó y teníamos un taller que hacíamos juntos. Yo ya no era ahí ayudante, él tenía ayudante aparte. Tenía la Camila Moya, fue ayudante de él mucho tiempo. La Daniela Díaz también fue ayudante de él durante bastante tiempo. Entonces, en un momento hacíamos el taller con los tres, con Enrique Matei, Gonzalo Díaz, Enrique Matei y yo. Y en un momento dejamos de trabajar con Enrique y empezamos a trabajar los dos, ¿no?, durante los últimos años. Me acuerdo de ir con él a comprar bombas de agua para los acuarios o acompañarlo a hacer unos tubos de neón o buscar un lugar donde hicieran acuarios de acrílico que resistieran esto, o hablar con mi papá para ver qué sistema más adecuado para evitar que salgan algas en los acuarios o qué sé yo. Bueno, hicimos muchas visitas al laboratorio de mi papá. Como te digo, era una relación así muy divertida y por supuesto que de repente también nos peleábamos, nos enojábamos. Gonzalo tenía su carácter pero eso también era parte de lo intenso y entretenido que era. Ahí en esta muestra principalmente hay más números de los que están en esta muestra. En esta muestra nos concentramos con Antonio en aquellos como más representativos y los que podíamos también abarcar en el espacio de exposición. Hay un número fundamental de trabajo que es el 3 del tríptico. Gonzalo hizo varios trípticos, usaba el tríptico en el taller de pintura para enseñar. Los estudiantes siempre hacíamos trípticos y seguimos haciendo en el taller los trípticos. Esa estructura tiene consecuencias, por decirlo de alguna manera. Cuando tú tienes una estructura de 3 partes, la parte central adopta inmediatamente un lugar de superioridad jerárquica y los paneles laterales suelen quedar como acompañando, apoyando este elemento central. Eso por la estructura occidental de comprensión de los órdenes. Lo que está al centro y arriba es habitualmente, como lo demuestran los podios, aquello que se presenta como una autoridad. Esa estructura y sus consecuencias eran tema de trabajo en el taller y aparece mucho en el trabajo de Gonzalo. Y a partir de esa idea del 3 en los trípticos, aparecen acá en la exposición varios modelos importantes que usaba Gonzalo en su taller. Primero que nada el tríptico de Portinari, un tríptico pintado por Hugo van der Goes para el banquero de los Medici y que llegó prontamente a Florencia. Ahora está en este momento conservado en los Uffizi, en el Museo Uffizi, y es un tríptico que fue muy relevante para la escena florentina, porque traía el modelo flamenco de pintura, muy distinto, mucho más descriptivo, mucho más, digamos, muy enfocado en la traducción de las materialidades. Ese tríptico era un modelo para Gonzalo, cómo se organizan las figuras, la geometría de esas figuras. Eso formaba parte de la clase. Luego otro tríptico importante ahí era el que se usaba en las clases para ejemplificar esa estructura, era el Jardín de las Delicias del Bosco,
que al cerrar las puertas tiene la creación del mundo. Gonzalo hablaba mucho como de la diferencia entre el tríptico cerrado y abierto, las consecuencias que eso tenía. Era muy interesante, muy útil para entender el comportamiento de las imágenes. Otro tríptico que en realidad tiene una estructura tríptica, pero tiene un despliegue mucho más grande, como políptico, digamos, son dos. Uno, el políptico de Gante, de Hubert y Van Eyck, y el otro también, que es complejo, pero también tiene de origen, ¿cierto?, una articulación tríptica, es el altar de Isenheim, de Grunewald. Yo diría que esos son como las herramientas con que él mostraba el tríptico, ¿ya? Entonces está este número 3. Luego, otro número importante que está representado aquí en la exposición es el número 9 de las categorías celestiales. Gonzalo usó mucho esa estructura que es bonita porque de alguna forma hace puente como entre el mundo de lo cuantificable, de lo que se puede organizar, con el mundo como de lo totalmente inmaterial de las categorías celestiales. Gonzalo usó mucho esa estructura, daba por hecho su sentido en los trabajos. A mí siempre me pareció que era una especie de sistema paralelo a los sistemas de gobierno. Digamos, así como existe el presidente, el Senado, etc., existía este sistema jerárquico del universo espiritual, por llamarlo así. Después, otro orden que está acá representado es el 6 o 7 de los colores del arco iris. Digo 6 o 7 porque para Newton eran 7 colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Y de la manera en que los organiza Goethe, son 6. Son los dos primarios fundamentales, amarillo y azul, el secundario fundamental, que es el verde, el secundario no fundamental, el rojo, y el naranja y el violeta. El primario no fundamental es el rojo, y el amarillo y el violeta que quedan en el transcurso. Bueno, eso habría que explicarlo con el diagrama, pero está en la exposición el diagrama que él hacía todos los años en la clase de color, que era muy esperada por los alumnos, que habíamos estado trabajando, en el sentido de que veíamos qué color, qué lápiz permitía mejor mostrar. Compramos muchos pasteles de diferentes marcas, probamos en papel negro, en papel gris, hasta llegar a la solución del que hizo la última vez. Y con ese esquema, mostraba cómo el número 6, cuando estaba usado para mostrar la construcción de la rosa cromática, tenía en su interior un sistema jerárquico de organización. No valía lo mismo cada uno de los números del 1 al 6, sino que primero que nada estaba una contradicción, una oposición entre el 1 y el 2, que era el amarillo y el azul como representantes de la luz y la oscuridad. Y de ese conflicto de la luz y la oscuridad surgía un tercer color primario, que era el rojo, que de alguna forma solucionaba esa contradicción. Luego, como del rojo, como solución superior, había una solución también terrenal, que era la mezcla mecánica del amarillo y el azul, que da como resultado el verde, color que Gonzalo, siguiendo a Goethe, llamaba el secundario fundamental, en el sentido de que era el color
secundario que dejaba un poco fuera de la percepción su origen, borraba un poco que venía del azul y del amarillo y se independizaba. Y luego estaban aquellos colores que aparecían en el curso por intensificación del azul hacia el rojo y del amarillo hacia el rojo, que era el naranja y el violeta. Entonces, si uno veía esa secuencia de construcción, te das cuenta que no solamente había en esa estructura un orden, sino que además cada elemento tenía un lugar distinto, surgía por una operación lógica diferente. Ahí tienes otro caso de organización, el caso de la división en 7 de Newton. Habíamos conversado, yo le comentaba a Gonzalo que pensaba que venía del deseo de Newton de hacer calzar la escala musical con la de colores, intuición que confirmé años después, hace no tanto, con una publicación de Cage, no Gage, o sea, de Gage, no de Cage, sobre los colores, en donde aparece reproducida un dibujo de Newton, en donde está en paralelo la escala de colores y la escala musical, en donde trata de hacer calzar, y así se agrega el índigo, que en realidad a mi gusto es un agregado un poco forzado, pero hace que calce la escala de 7 con la escala de... Bueno, así también en la escala de 7, notas musicales, están los tonos y los semitonos, por lo tanto también hay un sistema, no es lineal, tiene puntos de quiebre, también ahí hay una estructura. Estoy pensando en qué otra estructura hay aquí en esta exposición. Bueno, importante, las 14 estaciones, son la última que diría que está en esta muestra. Las 14 estaciones del Vía Crucis, 14 estaciones que Gonzalo conocía perfectamente por su educación religiosa. La familia de Gonzalo era muy católica, sus padres, así que su colegio, así que es una cuestión muy cercana para Gonzalo. Y este Vía Crucis, que en la representación de la pintura aparece tanto, tiene también etapas y no son equivalentes en una, qué sé yo, aparece el paño de Verónica, un elemento muy importante, una historia muy querida para la pintura, en otro la crucifixión, en otro el entierro en el sepulcro, etc. Todas esas etapas tienen un lugar distinto. Gonzalo usó mucho esa estructura en Lonquén, por ejemplo, y yo tenía un regalo que me había hecho él hace muchos años. Eran una serie de 14 postales del Vía Crucis pintado por el hijo de Gian Battista Tiepolo, Gian Domenico Tiepolo, su primera obra importante, que está en la Chiesa di San Polo, una iglesia chiquitita que está en Venecia. Y cuando yo pude ir por primera vez a Venecia, Gonzalo encarecidamente me encargó ir a verla. Después he podido ir una segunda vez a verla y poder registrarla. Pero él tenía un sobre del año 81 en que él había visitado ese lugar y había comprado la secuencia de las 14 estaciones. Entonces, Antonio se le ocurrió una idea muy genial, que él tenía guardadas las 14 Polaroids que tomó Gonzalo en la performance que hizo al cierre de Lonquén. Hay una perdida, pero estaban las 14 estaciones, y en esta exposición se puede ver no solamente las 14 Polaroids y las 14 estaciones del Vía Crucis en estas postales, sino que se pueden ver los sobres fechados de ambos grupos de imágenes. Son estructuras muy bonitas, que permiten ingresar al arte, porque, como sabemos, gran parte del arte occidental está hecho en torno a la historia, de la mítica y de la Biblia, sobre todo. Bueno, creo que es una exposición bonita que hay que verla.
es una oportunidad de ver cuestiones muy privadas, muy como del espacio íntimo de Gonzalo. Como son libros que están sacados de su biblioteca, libretitas que me prestó Nuri, su esposa. Son lujitos, cosas a las que uno no tiene acceso normalmente. Diagramas, anotaciones, este diagrama del esquema de los colores de Goethe que hizo poquito antes de morir, un par de semanas, 3 semanas antes, increíble, que llegó a la universidad por última vez y hizo la clase con la sala repleta. Es bonito ver cómo esos materiales, uno puede entender también un poco, viendo ese material, de dónde vienen las imaginaciones de Gonzalo, parcialmente, porque creo que se podría hacer una muestra mucho más grande, o un libro. Han salido algunos libros, están el libro de los textos, prontamente saldrá un libro de los materiales de trabajo, de las imágenes, con las que Gonzalo trabajó toda la vida, la chica Clenso, el modelo de Riemann. Bueno, hay muchos modelos de ese tipo que dan como para hacer una exposición muy grande, o un libro muy entretenido de cosas entrecruzadas, de relaciones, de una que se encuentra con otra. Me acuerdo que cuando yo no conocía alguna historia o algún detalle de las historias que pertenecen al mundo como de la religión católica, me decía ignorante, se nota que no tuviste formación católica. Y me contaba una historia que fíjate que no podía encontrar, pero me decía que Barthes, que Roland Barthes, decía que ahí donde un católico ve el Espíritu Santo, una persona sin formación religiosa veía una paloma y no entendía el sentido de la imagen. Me decía esa historia. En general yo me manejo bien con las historias bíblicas y la cultura, esa cultura, pero en mi caso yo todo eso lo aprendí por la pintura, no por la religión, ¿te fijas? Y Gonzalo, en cambio, tenía como una formación religiosa más o menos profunda, y yo creo que llegaba a la pintura desde esa formación. Yo al revés, todo lo que sé de religión lo sé por la pintura y por tratar de entender qué es lo que está pasando en una u otra pintura. Bueno, no, dejo invitado a los estudiantes, a los artistas, a la gente interesada a ver esta exposición. Es pequeñita, pero hecha con mucho cariño y es muy bella.